Bienvenidos al test número 20 de Tu Frente al Mundo. Ya en este momento estamos completamente sumergidos en lo que es el mundo de la comunicación humana y ahora en el tema que nos compete, que es la voz. ¿Qué tal? ¿Sabías todo lo que podemos comunicar a través de este recurso tan maravilloso de la naturaleza como es la voz humana? ¿Cómo lo ves? Te voy a pedir, como te lo pedí en el encabezado de este test, que grabes tu voz y que escuches varios audios, varios audios, para que puedas responder con mucha sinceridad a las preguntas del test número 20 de Tu Frente al Mundo. El primer segmento es el segmento dedicado al tono, a esa cualidad de la voz. Pregunta número 1. ¿Cómo es el tono de tu voz? ¿Tienes una voz gruesa o una voz delgada? La respuesta a estas preguntas no dependen de un sí o de un no, porque no son preguntas cerradas, cuya respuesta exige, demanda un sí o un no. Estas son, en este caso, una pregunta un poco más evaluativa, ¿sí? Quiero que observes tus propias características. Eso no indica que tenga la voz gruesa o la tenga la voz delgada, no indica que sea bueno o que sea malo, ¿ok? Quiero que empieces a descubrir cuál es tu sello personal. ¿Cuál es el tono de tu voz? Ya sabes que una voz gruesa son las voces graves, o una voz delgada es una voz un poquitico más agudita, ¿sí? ¿Cómo es tu voz? O de pronto muy grave o muy chillona. Solo tú lo sabes. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta, que ya nos ayuda un poquito. Dependiendo de lo que hayas contestado en la primera, ahora vamos con la segunda. ¿Cómo te proyecta el tono de tu voz? ¿Te da credibilidad, seriedad, dinamismo, vitalidad, alegría? Ese tono de tu voz, ese grado de gravedad o agudeza de tu voz, ¿cómo te proyecta? ¿Te da estatus, te da poder, te da autoridad, te da alegría, te da dinamismo? ¿Qué dicen las personas de tu voz? ¿Cómo suenas? ¿Qué dices tú mismo, tú misma, sobre el tono de tu voz? ¿Cómo suenas? ¿Te habías preguntado alguna vez cómo suenas? Interesante, ¿verdad? Pregunta número 3. ¿Sabes decir frases afirmativas usando la curva tonal descendente? Curva tonal descendente. Mi nombre es Israel Muñoz. Mi nombre es Israel Muñoz. Curva tonal ascendente, curva tonal descendente, mi nombre es Israel Muñoz. Si observamos, esto es el programa Empodérate y Comunica. Curva tonal descendente. Cuando hacemos curva tonal ascendente es porque o dubitamos o preguntamos. Entonces, afirmas, cuando hablas afirmas, practica mucho la curva tonal descendente para crear afirmaciones. El cielo es azul. Este día está muy bonito. Mi nombre es Israel Muñoz. Vivo en Colombia. Soy tu profe Isra. A diferencia de vivo en Colombia, soy tu profe Isra. ¿Sí? ¿Escuchas la diferencia? Practícalo. Vamos con la siguiente pregunta. 4. ¿Hablas afirmativamente o dubitativamente? Hay personas, porque las hay, que se acostumbran a hablar de forma dubitativa, de una forma a veces cantadita, que no genera credibilidad. ¿Es ese tu caso? Vamos con la pregunta número 5. ¿Puedes expresar emociones cálidas o tiernas usando el tono de tu voz o siempre suena seco, frío, déspota, denso, oscuro? ¿O puede sonar un poquito más cálido también a través del tono de tu voz? Puede ser tierno, expresar ternura, expresar calidez, amabilidad. Hay mucho por trabajar, ¿verdad? Si dices que sí, que las puedes expresar, pues me alegra por ti. Y creo que úsalas. Vibra, primeramente, vibra en emociones cálidas y tiernas y te darás cuenta que tu voz va a cambiar inmediatamente. Vamos ahora al segundo segmento, la segunda característica de la voz, el volumen. Yo creo que en este capítulo descubriste la gran diferencia que hay entre tono y volumen, ¿verdad? Ahora vamos con el volumen. Pregunta número 1. ¿Sabes enfatizar cambiando el volumen de tu voz?
¿Sabes enfatizar cambiando el volumen de tu voz, acentuando? O sea, volumen igual fuerza, ¿cierto? Porque es amplitud de la onda y genera fuerza. Entonces, cuando enfatizo con la voz es porque le doy mayor volumen, muchas veces, a ciertas palabras. ¿Ok? ¿Sabes hacerlo? Si sabes hacerlo, bien por ti. Porque esto ya estamos hablando, este test ya estamos hablando que es un test muy para profesionales, ¿verdad? Pero bueno, tú aquí con el entrenamiento que vas a recibir en la plataforma Empodérate y Comunica, yo sé que vas a adquirir herramientas y recursos para sonar como todo un profesional. Entonces, ¿sabes enfatizar cambiando el volumen de la voz? Si no lo sabes, bienvenido al club y nos vamos a poner a trabajar. Segunda pregunta. ¿Adaptas el volumen de tu voz de acuerdo con el número de personas que te escuchan y el espacio en donde te encuentres? En el test anterior, del capítulo anterior, habíamos hablado de ello, de esa capacidad que tenemos para conectar nuestra voz con el espacio y con la percepción de las personas. ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿sabes adaptar el volumen de tu voz? Por ejemplo, ¿sabes hablar un poco más íntimamente, utilizando un volumen más bajo? O por ejemplo, hablar un poco más fuerte porque hay más gente y requiere ser escuchado o escuchada. Tercera pregunta. ¿Creas intimidad con tu interlocutor usando adecuadamente el volumen de tu voz? ¿Sabes personalizar los mensajes desde el uso de los matices? ¿Sabes matizar con tu voz? Este módulo del programa Empodérate y Comunica es muy bueno, por ejemplo, para artistas, para cantantes también. A través de estas técnicas de retórica se puede también aprender a interpretar mejor, por ejemplo, las canciones, los poemas. ¿Sabes matizar utilizando el volumen de tu voz? Qué bonito es escuchar la gente que lo sabe hacer. Yo particularmente lo disfruto muchísimo, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Bien, vamos con el tercer y último segmento de este test. Un test, sigo insistiendo, de un nivel muy profesional. Pregunta número 1. ¿Hablas muy rápido o muy lento? ¿Qué dice el ritmo con el que hablas? ¿Qué dice de ti el ritmo con el que hablas? Insisto, el poseer una característica u otra no te hace ni bueno ni mal comunicador, pero sí es bueno saber cuál es mi sello personal. Ahora bien, hablando de velocidad y ritmo, ¿cómo sueles hablar? ¿Sueles hablar más rápido o sueles hablar más lento? Yo creo que a estas alturas de todos los test, ya llevamos 20 test aquí con el libro, yo creo que me has visto, has notado que he cambiado el ritmo de acuerdo al test y de acuerdo al capítulo. ¿Sí lo has percibido? Que de pronto en los últimos capítulos está un poco más dinámico, porque desde mi sentir, la energía de los últimos capítulos es una energía un poquito más dinámica. La de los primeros capítulos de este libro era más introspectiva, entonces salíamos en el patio, en el jardín de mi casa, salíamos a escuchar los pajaritos, hablaba un poco más lento, porque sentía que era necesario crear un poquitico más de intimidad. En estos últimos capítulos he sentido el deseo de impulsarte, de motivarte a seguir indagando, a seguir practicando, entrenándote en el campo de la comunicación humana, y por eso cambió el ritmo. En tu caso, ¿con qué tipo de ritmo te comunicas? O puedes cambiar el ritmo de acuerdo a tus contextos, públicos, necesidades, superobjetivos. ¿Y qué dice el ritmo con el que hablas? ¿Qué dice de ti? Que eres una persona cómoda. Pregunta número 2. ¿A veces deseas acabar rápidamente de hablar y por eso te aceleras? Una cosa es tener un ritmo dinámico, joven, motivador al hablar, y eso te hace también hablar un poquito más rápido. Muy al estilo de los youtubers, ¿no lo has notado? Pero otra cosa es que tú hables rápido porque quieras acabar. Entonces empiezas a hablar muy rápido porque ya quieres acabar. Suele pasar mucho en las presentaciones públicas frente a gente. Entonces cuando tengo nervio y quiero acabar rápido, entonces empiezo a hablar muy rápido, empiezo a acelerarme porque yo quiero que se acabe este suplicio de estar parado frente al público. ¡Ya! ¿Es ese tu caso? Ojalá no lo sea. Y si lo es, vamos a comenzar a desacelerar y a ejercitarnos en ello. ¿Te parece? Bien, pregunta número 3.
Demuestra el ritmo con el que hablas que eres una persona que posee autocontrol. Increíble que incluso a través del ritmo con el que se habla se puede manifestar o puede ser un signo, un indicador externo de que una persona posee autocontrol. Increíble, ¿verdad? En tu caso, el ritmo con el que hablas y también combinado con tu dicción demuestran que tú posees autocontrol o no. ¿No has notado que las personas un poco más sabias, intelectualmente fuertes, a veces tienen un ritmo más moderado para hablar? No necesitan acelerarse ni tratar de vender una idea. Simplemente están conectados desde su interior y así se expresan. ¿Lo has notado? Siguiente pregunta. ¿Conoces tu propio ritmo? Dios. Esta pregunta para mí es una pregunta muy compleja, muy trascendental y faltarán años para que conozcamos nuestro propio ritmo. Te lo digo incluso desde mi experiencia propia, sobre todo cuando generas habilidades para cambiar los ritmos en la manera como hablas. En tu caso, ¿conoces tu propio ritmo? Porque yo creo que se avanza demasiado en términos de comunicación vocal cuando conocemos nuestro propio ritmo, cuando sabemos cómo debemos hablar para que nuestro cerebro trabaje adecuadamente. Porque de acuerdo con el sello personal generamos unos ritmos personales y esos ritmos personales pueden llegar a ser muy contagiosos para tu público. Tú te conectas y conectas a los demás. Así es la fórmula. Pregunta número 5. ¿El ritmo con el que hablas es predecible o aburrido? Una cosa es que tengamos un ritmo controlado, como lo habíamos mencionado en una pregunta atrás. Pero otra cosa es que nuestro ritmo sea un ritmo aburrido. Se crean isocronismos. Entonces nuestra habla llega a ser predecible y aburrida. ¿Por qué? Porque se generan unas costumbres, son una especie de hábitos auditivos y nos acostumbramos también a hablar así, a expresarnos así. Sin embargo, no implica que realmente estemos conectados. Ese es el tema. Entonces, ¿el ritmo con el que hablas es predecible? ¿Has escuchado a personas que tengan ritmos en su habla predecibles? Qué aburrido, ¿verdad? Qué pereza dan algunas exposiciones así. ¿Es ese tu caso? Pregunta número 6. ¿Sabes dinamizar tu manera de hablar haciendo variaciones de la velocidad? Ya lo que habíamos hablado antes. ¿Lo sabes hacer? Porque si lo sabes hacer, mi amigo, mi amiga, te felicito, porque significaría que eres muy profesional. Y si no lo sabes hacer, pues para eso estamos acá, para entrenarnos, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Sabes enfatizar variando el ritmo de tu voz? Una cosa es dinamizar la manera de hablar y otra cosa es enfatizar a través del ritmo de tu voz, que lo habíamos hablado en este capítulo, ¿sí? Por ejemplo, una pausa antecedente. Me siento muy halagado, ¿sí? O, por ejemplo, los silabeos también, que hacen que el ritmo se lentice, pero a través de la figura o el método de separar las sílabas. Me siento muy emocionado de estar acá. Otro ejemplo. O los alargamientos. Me siento muy emocionado. Son maneras de enfatizar a través de un cambio de ritmo en la manera como emitimos nuestra onda vocálica y como articulamos también las palabras. Qué interesante, ¿verdad? A mí particularmente todo el tema de las cualidades de la voz y de los recursos de la voz me apasiona. Pues no en vano estudié artes escénicas y me encantaba desde que veía las materias de voz para teatro, de voz para cámara, me fascinaba. Y me encantó cada vez más, como creo que lo notaste leyendo este capítulo, siempre me gustó explorar la voz cantada, en entender esa relación que existía entre los tonos, entre las cualidades de la voz y las mismas características del ser humano, como lo muestra por ejemplo la música. En fin, por eso el avatar de este capítulo, del capítulo número 20, es el de la conexión emotiva.
Después de conceptualizar este avatar con Malú, que es mi diseñadora gráfica, y de ver el resultado final, me sentí más, pero más que satisfecho con la imagen que logramos. Ese corazón cerebro unido con la boca. Qué mejor forma de hablar del concepto que varias veces he hablado en este libro denominado conexión emotiva, y al que quise dedicarle un capítulo entero mediante el pretexto de la voz. ¿Por qué? Porque, como lo decimos en unas frases anteriores de este capítulo, la voz está conectada directamente con el alma, con el corazón humano. A través del sonido, de esas vibraciones que tú emanas a través de tu voz, tú proyectas y expresas tus sentimientos y tus pensamientos. Por eso, la definición de este avatar es la unión entre tus emociones y tu expresión vocal, un poder que te confiere la habilidad de interpretar tu corazón mediante tu voz. Qué bonito, ¿cierto? En el capítulo 20, en la historia de Jacobo, me parece muy bonito porque me parece uno de los capítulos más íntimos entre las conversaciones que tuvo Jacobo con el profe. Como el profe le revela que si se hubiera podido evitar, no le puedo contar, la situación tan difícil que vivió el profe, se hubiera podido evitar si él tan solo hubiera expresado la verdad, si él tan solo se hubiera conectado su corazón con sus palabras y hubiera dicho lo que quizás hubiera salvado. Bueno, creo que estoy hablando mucho, tienes que leerlo, o ya lo leíste, me estás entendiendo, ¿verdad? Se hubiera podido evitar, sí. Si yo le hubiera dicho a ese profe, se hubiera podido evitar si tienes conexión emotiva. En tu caso, puedes evitarte muchos problemas en tu vida si tan solo cuando hablas te expresas desde tu corazón. Seguimos con la lectura de este libro.